Los saludo nuevamente con mucho gusto. Vamos a seguir con esta serie que es sobre el sistema político. Ya vimos dos lecturas, empezamos con Obed Dahl y luego vimos a Guglielmo Ferrero, un italiano, que nos habló sobre los genios invisibles, que son, versa su lectura sobre la legitimidad. Dos tipos de genios que son la legitimidad real y la usurpación. Y pusimos dos ejemplos en el video pasado. Hoy vamos a hablar de un inglés muy buen autor, la verdad. Se llama Barry Hindess. Es él. Nació en 1939, murió en el siglo XXI, en 2018. No encontré muchas imágenes de él. Yo estaba medio molesto porque le tomaran la foto, pero va muy acorde con su personalidad, su perspectiva y su postura y su posicionamiento político. Él nació en Inglaterra, se convirtió en una leyenda en la Universidad Nacional de Australia, era el corrector de la ciencia política, se dedicaba a señalar los errores lógicos en los que caían los grandes teóricos. No le gustaban las simplificaciones. Si no entiendes los matices, no entiendes nada. Es lo que yo siempre he venido diciendo a lo largo de esas lecturas. La política tiene muchos matices, por eso hice una serie completa hablando de la conformación del Estado, porque cuando la gente habla de gobierno tan confianzuda, dices que es culpa del gobierno, es que el pinche gobierno no hace nada. ¿A qué gobierno te refieres? ¿Te refieres al gobernante o al Estado o a un poder? Sí, al poder, pues, al que manda, pero y los legisladores o los jueces o los policías o el presidente. ¿A quién te refieres cuando hablas de gobierno? Bueno, el Estado es más complejo, ¿no? Entonces yo aquí estoy muy de acuerdo con Barry Hindess. Todo debe de llevar matices, hablar de forma simplificada de estos grandes temas que se han discutido desde tiempos inmemoriales. A lo largo de la humanidad se ha hecho política. La humanidad, el humano es un ser político. Entonces, desde que la humanidad existe, existe la política y la gente reduce las cosas hoy en día sobre la política a cuestiones tan banales y nimias que no vale la pena meterse a ese tipo de debates nimios. Hoy en día la gente habla con una seguridad dicen cosas tan bárbaras como que el PRI es de centro, el PAN es de izquierda, ¿no? O sea, cosas tan ridículas. Entonces, muy en la línea de Barry Hindess, dice, se le asocia con el postestructuralismo. Pues ya vimos que los autores anteriores que vimos era Ferrero era un conservador liberal y Robert Dahl también era un liberal democraticista. Entonces, digamos que Barry Hindess es un poco más refinado, es postestructuralista y sobre sociología analítica. Fue crítico frente a la visión tradicional de la política. Cree que el poder es una red de capacidades y discursos, como sus postulados son más elaborados. ¿Qué es la política? Es una red de capacidades y discursos. Hay gente que reduce todos esos términos y los deja en conceptos muy secos, carentes de gracia, carentes de la brillantez que le han dado muchos políticos a la política a lo largo de la historia. Y él se apoya mucho en Foucault. Entonces, bueno, la lectura que vamos a ver muy interesante sobre las disertaciones sobre el poder, de Hobbes a Foucault. Vamos a hacer como un repaso de los principales contractualistas. Los contractualistas pues eran estos pensadores que pensaban que la relación con el Estado es sobre un contrato. Empezamos obviamente con Hobbes, que es el primer punto. Dice el modelo de la soberanía, es decir, el postulado de Hobbes, que hablaba del soberano, del leviatán. Decía, el poder es una capacidad acumulada. Los ciudadanos, por miedo a matarse entre ellos, le entregan todo su poder a un soberano, el leviatán, mediante un contrato. Pues se llaman contractualistas, porque el contrato es el que ya vimos, cede ciertas libertades. Para Hobbes cede ciertas libertades ante el soberano, con tal de que te proteja de que no te vayan a matar y a apropiarse de tu cuerpo, que sería el estado de naturaleza de Hobbes, un nomio mini lupus, es decir, el lobo es el lobo del hombre, por lo tanto te puede matar, son todos contra todos, y tiene derecho a todo, hasta tu propio cuerpo. Entonces, mediante un contrato es como si todos pusiéramos nuestras armas, el ejemplo que ponía antes, en una sola caja y le diéramos la llave a una sola persona. Esa persona ahora tiene el poder absoluto porque nosotros se lo dimos para que nos proteja. Eso es Hobbes, el primer contractualista que vemos.
que vimos también en la conformación del Estado, uno de los pilares de la conformación del Estado. El segundo punto es el poder como consentimiento, es lo que dicen los liberales, es el liberalismo. El padre del liberalismo, recuerden, es John Locke, ya lo vimos también, muy criticado en esta serie y en la anterior. El poder no es solo mandar, dicen los liberales, sino que debe basarse en el acuerdo. Si el gobernante no cumple, el pueblo tiene derecho a quitarle ese poder. El poder se ve como un derecho legal. Si tienes el cargo, tienes el poder, siempre y cuando respetes las reglas. Pero ¿cuáles son las reglas para los liberales? Pues que les dejes que les dejes tener propiedad privada. O sea, aquí hay una diferencia muy interesante entre, para abonar también este entendimiento de lo que es el socialismo y el capitalismo. Te dicen, el socialismo está este ejemplo absurdo de que el socialismo es cuando tienes dos vacas y te quitan una para dárselo a los demás. O sea, el capitalismo es el sistema en el que te permiten hacer especulación y te permiten acumular riqueza y contenido material sin límites. Por eso es que la democracia, por eso es que también podemos hablar de estructural funcionalismo, porque todas las estructuras, de las que el estructural funcionalismo del que hablaba Talcott Parsons, todas las estructuras están acorde, están de acuerdo, están comprometidas entre ellas, y si una llega a funcionar, las otras van a hacer lo imposible para tapar ese hueco argumental. Entonces, es un estructural funcionalismo en el que el capitalismo va de la mano de la democracia y del Estado, porque el Estado, como decía Engels, tiende a ser siempre el Estado de la clase más fuerte. ¿Cuál es la clase más fuerte? Pues la que tiene el poder de facto, el poder real, el poder económico. No porque sean mejores, es porque en este sistema capitalista el fin es la acumulación de riqueza, es lo que te hace valer, es lo que te da poder. En ese entendimiento, la especulación existe, es real, es viable, es algo bueno para el capitalismo. Entonces tú puedes tener una casa, puedes comprar otra, puedes tener territorios, como lo hace BlackRock, que tiene 50% de las propiedades del mundo. Es un dato a lo mejor impreciso, pero una locura así. Tiene la especulación inmobiliaria, de la que se ha hecho, un tema que se ha hecho popular también en México, ¿no? En la Ciudad de México especialmente. El PAN tiene, que es el cártel inmobiliario, especula. Entonces, te permite tú tener una mansión increíble con la que nunca te vas a llenar, la que nunca vas a necesitar. No vas a ocupar, no ocupas albercas esplendorosas, no ocupas salones, no ocupas tantas banalidades que permite tener la acumulación de riqueza capitalista. Y aparte tienes otras 50 o 100, digo, estoy hablando de los capitalistas, porque quien se diga capitalista y trabaja, pues no es un capitalista, es un ridículo. Y también esto lo vamos a ver en la siguiente lectura, que es súper interesante, cómo hay un tipo de dominación en el que la gente convalida su propio sistema, que es el que la explota. Bueno, son cuestiones, todo va de la mano. Pero si tú eres trabajador y no tienes ni casa, pues no eres capitalista. Dependes de tu salario para vivir, y si no tienes trabajo y si te despiden, pues estás estás más cerca de ser un vagabundo que cerca de ser un millonario, un rico. Todos los millonarios, que son una minoría, tienen su mega mansión, tienen cientos de propiedades que usan para la renta. Entonces, el mercado se autorregula, los precios de la renta los ponen como les dé la gana, los precios de la renta se inflan, ellos tienen propiedades, mientras la gran mayoría de la humanidad, de la población, en el caso de México hablemos, vive en la calle o no tiene casa. No tiene casa la gran mayoría de la población mexicana. Y bueno, ya nuestras generaciones, después del 2000 para adelante, nos dice la generación sin casa. Va a ser imposible, es muy cabrón que nuestra generación tenga acceso a una casa como si lo tenían los antiguos. Entonces, bueno, en este sentido, pues es injusto. Y el socialismo, por el contrario, dice, tú puedes tener una casa, ¿no? El socialismo, bueno, el comunismo, mejor, el socialismo, ya hemos hablado de esta diferencia entre socialismo y comunismo, pero al llegar al comunismo es este entendimiento de que las condiciones sean iguales, en tanto que se refiere a que no va a haber personas que tengan este poder de tener cientos de propiedades ostentosas que utilizan para la especulación, y que la gran mayoría de la población no tiene dónde caerse muerto. Entonces tú vas a poder tener tu propiedad, pero no vas a poder tener más propiedades para rentarlas al precio que te dé la gana, y que la gente mientras esté durmiendo en la calle. Eso es una diferencia fundamental entre capitalismo y comunismo que la gente no entiende, y que cuando lo entiendes te das cuenta que hay diferencias
muy considerables y por las cuales tienes que definirte a qué sistema, no es un partido de fútbol, pero cuál es, tienes que entender que debe haber una superación dialéctica, eso lo vimos con Marx, del sistema capitalista, porque a lo largo de la historia los sistemas cambian y crean aquello que los va a reemplazar, a sustituir. En el caso del esclavismo generó al feudalismo, en el caso del feudalismo creó el capitalismo, en el caso del capitalismo va a crear al comunismo, que es la superación dialéctica de ese modo de producción. Entonces, muy acertado lo que nos dice Heindes sobre este primer aspecto. Ya vimos entonces el contractualismo de Hobbes, el contractualismo de los liberales. Después nos dice, los liberales, la tercera propuesta contractualista es la ruptura de Foucault, el poder disciplinario. ¿Qué significa? Foucault dice que el poder no solo viene de arriba, es decir, del Estado, sino que se construye desde abajo. Dice, el poder no solo prohíbe cosas, sino que produce personas. Esto muy corolario, o sea, si tú te pones a darle un rato de reflexión a estas cuestiones y no te tragas las cosas porque justo de eso versa la escuela, las instituciones, la misma familia que es la principal, la iglesia, todas estas instituciones que forman a las personas están cimentadas, forjadas en un estructural funcionalismo que convalidan el sistema económico y que te hacen creer que el sistema económico está bien y lo vamos a ver con la siguiente lectura que está súper interesante, que te hacen convalidar que el rico no pague impuestos, por ejemplo, porque tú un día tienes la pretensión de ser rico. Nunca vas a ser rico, como les digo, la mayoría de las personas. Yo no digo que vean este video, todas las personas que vean este video seguro, pero la mayoría de las personas de México estamos mucho más cerca de ser vagabundos, de ser personas sin hogar, desempleadas, que ser un millonario en la vida. No porque no es una cuestión de chaleganismo, de piensa positivo, de si tú quieres puedes, esas cuestiones ya están superadas, son cuestiones estructurales que no permiten, porque el capitalismo no puede existir si todos somos ricos. O sea, el planeta no da tampoco. Entonces los ricos son una minoría y la base somos los que sostenemos esa injusticia, que somos la mayoría de gente que no tenemos, que somos clase baja. También hay que entender la cuestión de la lucha de clases que nos hablaba Marx. Por eso es que si tú entiendes a Marx, pues entiendes mucho de la estructura de la sociedad y te vuelves marxista. Entonces, bueno, seguimos, dice, sino que produce personas, nos enseña a ser buenos ciudadanos, buenos estudiantes, buenos trabajadores a través de la vigilancia y la disciplina. El simple hecho de saber que te están observando o que podría ser observado hace que tú mismo controles tu comportamiento. Eso es el poder moderno. También en la siguiente lectura versa del poder moderno. La conducta sobre la conducta. Muy interesante. Esto da para una reflexión rotunda, una reflexión redonda en la que todo te lleva a entender esta reflexión. Pero pasamos al cuarto aspecto para no extender demasiado este video. Nos habla del poder como capacidad y como derecho. Dice que a veces pensamos que el poder es un derecho, quien gana la elección tiene el derecho a mandar, pero en realidad el poder es una capacidad, la habilidad real de lograr que las cosas se hagan. Un presidente puede tener el derecho a mandar, pero si la burocracia o el ejército no le hacen caso, no tiene la capacidad real de poder. Eso es muy entendible, corolario, pero grullado a lo mejor. Por poner un caso latinoamericano, el caso de Chile, el presidente que va a salir, Gabriel Boric, un personaje de la izquierda travesti, no estoy insultando, es un término que se ha acuñado, no tan académicamente, pero sí en la jerga de la geopolítica. La izquierda travesti es una izquierda indefinida, porque hablar de derecha e izquierda ya está superado. Ojalá un día pueda hablar de estos temas, no sé en qué serie, en qué cápsula, pero la izquierda y la derecha están superadas, y cuando tú dices que eres de izquierda, pues se te va a decir que eres de izquierda travesti, porque la izquierda es una izquierda indefinida, porque ¿quién podría decir que Claudia Sheinbaum es de izquierda o es de derecha
cuando tiene políticas neoliberales, pero también de Estado benefactor. No, o sea, son varias cuestiones con las que ya no sirve hablar de izquierda y derecha, es una dicotomía superada desde el siglo XVIII de la Revolución Francesa, cuando los jacobinos se sentaron a la izquierda del Congreso y los girondinos a la derecha, que eran los conservadores. Entonces ya no sirve, está superado. Pero en el caso, siguiendo con el caso, izquierda travesti de Boric, él quiso renovar la Constitución metiendo algunas contemplaciones, algunas peticiones que representaban a las minorías. Woke, esto de hablar de woke también es complejo, son términos más geopolíticos, de otro análisis, de otra dimensión de análisis. Entonces, en ese caso, pues no se lo aprobó porque no tenía mayoría del Congreso, ni tenía apoyo del pueblo tampoco, a pesar de que ganó democráticamente, pues los poderes de facto estaban en su contra, entonces ahí no pudo hacer nada para reformar cuestiones muy simples, muy llanas, banales, ni siquiera digamos que quería hacer una gran reforma a la Constitución, no, cuestiones niñas de representación woke. Entonces, bueno, es el cuarto punto de Hindes, muy corolario, entendible. Y la reflexión final dice, el sistema político no solo son leyes, sino también cómo nos convencen o nos obligan a actuar de cierta manera todos los días. Es una lectura muy, muy buena que te ayuda a sintetizar estos grandes aspectos que de pronto uno piensa y sabe, pero tiene desparramados, no ha estructurado. Entonces Hindes se encargó de hacerlo, muy buena lectura. Sin duda Hindes, buen pensador, como les digo, su rostro, su porte, su imagen va muy de acuerdo con lo que es, porque es muy crítico, es muy puntual, muy tajante con las cosas como son. Entonces, bueno, vamos a seguir con esas lecturas. La siguiente es una lectura que, como les digo, es muy buena. Es de Stephen Lucas, un pensador también muy, muy destacable, liberal, pero radical. Ya desde que eres radical, pues vas a la raíz de los asuntos, no te quedas en estos conceptos básicos de que la libertad, tienes derechos básicos, derechos naturales, entonces el auge de la libertad es el derecho a la propiedad privada. Entonces, bueno, Stephen Lucas lo vemos en la siguiente reflexión. Vamos a seguir con estas lecturas. Yo les agradezco mucho.